Se ha encendido la mecha en la prensa rosa, amigas, porque lo que teníamos como un vendaval mediático acaba de convertirse en huracán. Todo empezó cuando José Luis Galiacho, ese periodista sin pelos en la lengua, soltó una de esas bombas que solo él sabe lanzar. Asegura que Rocío Flores, lejos de ser la víctima manipulada que muchos presentan, ha estado recreando una versión de los hechos que no resiste un segundo examen. Y no lo dice con delicadeza, lo hace con la contundencia de quien lleva años tras los pasillos de tribunales y esclusas televisivas. Galiacho, tan certero como controvertido, no se anda por las ramas. Acusa a Rocío de repetir un discurso vacío, basado más en el show que en verdad. Dice que ella ha reciclado el relato de su madre, Rocío Carrasco, para hacerse un hueco en la industria del salseo emocional y que ya hay demasiadas frases ensayadas y muy poca carne detrás. Sus palabras no solo han removido a la audiencia, han sacudido los despachos, los platós y hasta los tuits enloquecidos que circulaban con su nombre. Pero ahí no queda la cosa. Porque justo cuando Galiacho subía la apuesta, alguien decidió que era hora de que se caiga el velo. Y esa persona fue nada menos que Emma García, la presentadora de confianza que tantos sábados nos acompaña. Su versión hasta ahora había sido la de moderadora imparcial, ni estaba ni se le esperaba. Pero en esta ocasión, algo cambió. Y cuando ella decidió que Rocío Carrasco merece, por fin, otra oportunidad, su postura pasó de fría complicidad a un desmarque público y rotundo. Sí, Emma se quitó la careta. Lo hizo con suavidad, pero con decisión. Cada palabra suya, cada pausa cuidadosamente medida, transmitía un mensaje claro: el relato único y circular ya no basta. Que hay que dejar vibrar otras voces. Y aunque no leyó ningún guión, quedó claro que puso distancia con quienes han mantenido a Carrasco en figuración perpetua, sin espacio real para responder. Es como si el propio plató hubiera suspirado al escucharlas, y la atmósfera cambió en un segundo de broadcast, esa que tanto veníamos deseando. Y ahí es cuando empezamos a ver señales de lo que se viene. Porque esto ya no va de favoritismos ni de dramas familiares reciclados. Esto va de credibilidad. De dejar de confundir el espectáculo con la verdad. De permitir que cada persona cuente su versión sin tener que someterse a un corsé de guionista o un libreto preinstalado. Un soplo de aire fresco en un universo donde las emociones se acceden por guión. Ahora, la pregunta que arde es: ¿qué hará Rocío Flores? ¿Se enrocará en su estrategia habitual o saldrá al paso? Y también, ¿cómo responderán sus allegados? Porque en este juego de espejos, donde todos reflejan de todo, cualquier movimiento es pólvora. Y Galiacho ya ha pasado la cerilla, Emma ha dado un paso al frente, así que estamos en plena cuenta atrás. Y es que no hay peor enemigo para una estrategia que el silencio que se rompe. Y eso fue exactamente lo que pasó. Porque cuando alguien como Emma, que ha sabido nadar y guardar la ropa durante años, se posiciona aunque sea con un gesto, eso duele. Y duele más cuando lo hace en directo, frente a la audiencia que lleva años construyendo una imagen de imparcialidad y calma. Ahí ya no hay escapatoria, o te resitúas o te desplomas. Para Rocío Flores, esta reacción no solo es incómoda, es devastadora. Porque si hasta ahora se sostenía en una red de protección mediática que la arropaba, la comprendía y la justificaba, ahora empieza a ver cómo esa red se deshilacha. Y Galiacho no ha hecho más que acelerarlo. Porque lo que ha dicho, lo ha dicho con conocimiento de causa. Con papeles. Con datos. Con ese tono de quien no lanza rumores, sino verdades que han estado demasiado tiempo calladas. Y claro, eso genera una tensión brutal. Porque no hablamos de una persona cualquiera, sino de una joven que ha sido tratada durante mucho tiempo como una víctima colateral, una hija dolida, una figura dañada por las decisiones ajenas. Pero ahora, con esta nueva narrativa, se la empieza a ver desde otro ángulo, como alguien que, tal vez, ha jugado sus propias cartas con más estrategia de la que se pensaba. Y eso, en un mundo donde la imagen lo es todo, empieza a hacer mella. La reacción de su entorno, por supuesto, ha sido inmediata. Algunos han intentado defenderla diciendo que todo forma parte de una campaña para silenciarla, para desacreditarla, para hundirla justo cuando estaba empezando a levantar cabeza. Pero otros, incluso desde posiciones cercanas, han empezado a plantear preguntas incómodas. ¿Qué hay de verdad en lo que dice Galiacho? ¿Y por qué Emma ha sentido ahora la necesidad de alejarse de su discurso? La respuesta está en la saturación.
en el agotamiento de una audiencia que ya no quiere seguir consumiendo el mismo drama con diferentes caretas, que empieza a sospechar que detrás de tanto llanto en plató y tanta lágrima a cámara, hay también una narrativa medida, premeditada, casi empresarial. Porque no nos engañemos, el dolor vende, pero solo mientras parece auténtico. Y cuando empieza a oler a guión, la magia se rompe. Y esa es la tragedia para Rocío Flores. Que tal vez su dolor fue real. Que tal vez su historia tiene matices que no se han contado. Pero cuando decides contarla en un escenario donde todo se mide en cuotas de pantalla, acabas pagando un precio, el de que la gente dude. Y ahora, con Galiacho cuestionando su papel y Emma desmarcándose, ese precio se está volviendo insoportable. Pero lo más duro está por venir. Porque esto no se va a quedar aquí. Lo de Galiacho fue solo el principio. Ya se está hablando de nuevos datos, de nuevas intervenciones, de colaboradores que podrían alzar la voz después de años de silencio. Porque cuando cae el miedo, cae también la censura. Y si hay algo que ha demostrado este episodio, es que el relato único se acabó. Ahora cada quien deberá hablar por sí mismo, defender su versión con algo más que lágrimas o sonrisas forzadas. Porque la audiencia ya no se traga cualquier cosa. Porque cada vez somos más los que miramos más allá del titular, del fragmento de vídeo, del post lacrimógeno en redes. Porque hemos aprendido que detrás del show hay una industria. Y esa industria, por fin, se está empezando a desnudar. Y en medio de todo este huracán, lo más interesante y lo más peligroso para algunos es que por fin empieza a desmoronarse ese silencio pactado que durante años ha rodeado a las grandes figuras de la prensa rosa. Porque lo de José Luis Galiacho no ha sido solo un zasca, ha sido una advertencia. Aquí se acabó el miedo a hablar. Aquí se acabó el miedo a cuestionar a ciertos intocables. Y sí, eso incluye a Rocío Flores. Porque lo que ha hecho Galiacho es precisamente eso, cuestionar la construcción mediática de Rocío. No su dolor, no su historia personal, que nadie le niega, sino la manera en que esa historia ha sido empaquetada, vendida y reciclada en Prime Time. Y ahí está el verdadero escándalo. Porque empieza a notarse que muchos, incluso dentro del círculo de Mediaset, ya no están dispuestos a seguir con el teatro. Y en paralelo, Emma García, que nunca fue una rebelde ni una agitadora, ha dejado claro que tampoco va a seguir tragando con todo. Que por mucho que la quieran utilizar como intermediaria o como altavoz, ella tiene su propio criterio. Y ese criterio, en este caso, la ha llevado a desmarcarse. Con educación, con sutileza, sí. Pero con firmeza. Y eso, en una cadena donde los silencios pesan más que las palabras, es un terremoto. El efecto dominó no se ha hecho esperar. Colaboradores que antes defendían sin dudar a Rocío ahora empiezan a decir, bueno, es que hay cosas que no se contaron. Otros se excusan con el clásico yo solo opinaba de lo que veía, pero claro, si ahora salen más datos. Y la cosa se pone interesante porque por primera vez hay grietas reales. No filtraciones controladas, no enemigos externos. Grietas desde dentro. Y esas son las que de verdad hacen daño. Porque la estructura que ha protegido a Rocío Flores durante estos años no ha sido solo su apellido o su drama familiar. Ha sido el silencio. El vamos a cuidarla porque ya ha sufrido bastante. Y eso está bien, hasta que se convierte en excusa. Porque cuidar a alguien no significa blindarla contra toda crítica. Y mucho menos permitir que se utilice ese escudo para atacar a otros. Porque sí, Rocío también ha tenido sus momentos de dureza, de soberbia, de desprecio en plató. Y aunque nadie la crucifica por ello, tampoco puede pretender que eso no tenga consecuencias. El problema es que ahora todo eso está saliendo a la luz al mismo tiempo. Y sin control. Porque cuando una figura mediática pierde el apoyo de su entorno más cercano, lo que viene es un destape brutal. Empiezan a salir testimonios, documentos, vídeos antiguos, declaraciones que en su momento se minimizaron y ahora toman otro significado. Y todo eso está cayendo como una lluvia fina pero constante sobre la imagen de Rocío. Y lo peor, lo que realmente preocupa a su entorno, es que esta vez no hay una figura a quien culpar. No hay un enemigo claro. Porque ni Galiacho ni Emma son parte del bando Carrasco. Ni buscan destruir a Rocío por venganza. No. Lo que buscan, simplemente, es limpiar el relato.
Poner un poco de orden en ese caos emocional que ha sido la vida pública de esta joven desde que decidió convertirse en personaje televisivo. Y claro, cuando se empieza a limpiar el relato, salen cosas. Cosas que molestan. Cosas que contradicen. Cosas que duelen. Pero también cosas que hacen falta. Porque si de verdad queremos que haya justicia mediática, si de verdad queremos dejar atrás los linchamientos unilaterales y los relatos de buenos y malos, tenemos que permitir que todas las versiones salgan a la luz. Incluso las que no encajan con lo que nos habían vendido. Y lo que viene ahora es, probablemente, la parte más incómoda de todo este asunto. Porque ya no estamos hablando solo de una crítica puntual o de una opinión editorializada. Lo que Galiacho ha hecho, y lo que Emma ha rematado con su movimiento, es algo mucho más profundo: abrir la puerta a una revisión completa de la figura mediática de Rocío Flores. Y eso, en términos televisivos, es el equivalente a abrir un melón muy peligroso. Porque en el fondo, todos sabíamos que había algo que no terminaba de cuadrar. Que esa imagen de víctima perpetua, de hija rota y huérfana emocional, tenía demasiadas capas. Que detrás de esa lágrima en plató había también control, estrategia y, sí, negocio. Porque la historia de Rocío no solo ha sido contada una y otra vez, ha sido empaquetada para vender. Y cuando eso pasa, inevitablemente, se pierde parte de la verdad. Y aquí es donde el relato empieza a resquebrajarse de verdad. Porque si Rocío no es la víctima que nos vendieron, ¿quién es entonces? ¿Es solo una joven más atrapada en una guerra familiar? ¿O es alguien que ha sabido jugar muy bien sus cartas en un tablero donde todos quieren su trozo de drama? La verdad, como siempre, estará en algún punto intermedio. Pero lo importante es que ahora, por fin, se puede hablar de ello sin que te crucifiquen por cuestionarla. Y es que durante mucho tiempo, Rocío Flores fue una figura intocable. Cualquier crítica era vista como un ataque a una hija abandonada. Como una falta de empatía. Como una muestra de insensibilidad. Y eso generó una burbuja que la protegía, pero también la aislaba. Porque si no se puede opinar, tampoco se puede evolucionar. Si nadie te dice la verdad, acabas creyendo tu propia versión sin matices. Y eso es justo lo que ha empezado a romperse. Ahora, con figuras como Galiacho cuestionando su coherencia y con presentadoras como Emma marcando distancias, Rocío se enfrenta a algo nuevo: el juicio del espectador sin filtro. Ya no es solo la prensa la que opina. Es la gente. Son los seguidores. Es esa audiencia que antes la arropaba sin dudar y que ahora empieza a preguntarse cosas incómodas. ¿Por qué siempre aparece cuando hay que responder a algo de su madre? ¿Por qué desaparece cuando toca pedir perdón o hacer autocrítica? ¿Por qué su discurso suena cada vez más ensayado? Y no se trata de condenarla. Nadie quiere eso. Pero sí de entender que formar parte del debate público implica aceptar las reglas del juego. Y una de esas reglas es que no puedes pedir respeto si no lo das. No puedes exigir comprensión si no muestras empatía. Y no puedes construir una narrativa a base de silencios selectivos y apariciones emocionales cada vez que alguien dice algo que no te gusta. Porque mientras Rocío sigue jugando al escondite mediático, el resto del mundo sigue girando. Y la gente empieza a ver con otros ojos. Empieza a recordar cosas que antes pasaban desapercibidas. Empieza a hacer memoria. Y eso, para quien ha vivido del relato, es muy peligroso. Porque la memoria colectiva no perdona. Y menos cuando siente que ha sido manipulada. Lo irónico de todo esto es que quien ha terminado haciendo más por el relato de Rocío Carrasco ha sido, sin quererlo, su propia hija. Porque al forzar tanto su personaje, al insistir tanto en su papel de víctima, Rocío Flores ha terminado por despertar el interés por escuchar a la otra parte. Y eso, en un panorama tan polarizado como el nuestro, es un giro brutal. Ahora queda ver cómo reaccionará ella. Si seguirá en silencio, si aparecerá para contraatacar, o si por fin decidirá hablar desde otro lugar. Desde la humildad. Desde la verdad. Porque si algo necesita este país, y sobre todo esta historia, es un poco de verdad entre tanto guión. Y llegamos al punto de inflexión, a ese momento en el que ya no valen ni los discursos repetidos, ni las lágrimas enlatadas, ni las estrategias mediáticas que hasta hace unos años garantizaban minutos de oro. Porque la gente ha cambiado. La audiencia ya no compra cualquier relato.
Y eso es justo lo que está dejando a Rocío Flores y a su entorno en una posición peligrosamente frágil. Porque el caso Galiacho-Emma García no es una anécdota. Es el síntoma de algo más profundo, el hartazgo generalizado con una narrativa que se ha repetido hasta el cansancio sin aportar nada nuevo. Y no solo eso, sino que ha silenciado otras voces, ha intentado controlar el relato y ha puesto en duda a quienes osaban plantear una visión distinta. Ahora bien, lo interesante es que este movimiento, esta grieta en el muro de silencio mediático, no es una ola aislada. Es parte de un cambio mayor. Cada vez más tertulianos, periodistas, incluso presentadores que antes se mantenían neutrales, están comenzando a verbalizar lo que muchos pensaban pero nadie decía en voz alta, que aquí ha habido mucho victimismo estratégico, que no se puede hablar de reconciliación mientras se alimenta el odio y que hay que dejar de disfrazar la manipulación emocional de dolor auténtico. Y ahí es donde Emma ha hecho algo importantísimo. Con su simple gesto, con ese distanciamiento tan sutil como contundente, ha devuelto a la audiencia el derecho a dudar, a replantearse, a volver a mirar. Y eso, por pequeño que parezca, es una revolución en un medio donde el relato dominante parecía intocable. Y lo ha hecho sin levantar la voz, sin insultar, sin polarizar. Simplemente diciendo, yo ya no compro ese discurso. Eso, para alguien como Rocío Flores, que ha vivido de ese discurso, es devastador. Porque significa que ya no hay espacio para la repetición. Que toca reinventarse, madurar, asumir errores y quizás por primera vez hablar desde el yo real, no desde el personaje televisivo. Porque si algo está pidiendo el público, no es más drama, es verdad. Y esa verdad pasa por reconocer que la historia de Rocío Carrasco, por incómoda que sea, existe. Que no se puede seguir negando su dolor ni pretendiendo que el único sufrimiento legítimo es el propio. Que el perdón no se exige, se construye. Que la reconciliación no se decreta en plató, se cultiva en silencio. Por eso, desde aquí, desde este análisis sin miedo, sin intereses ocultos y con todo el respeto a las personas involucradas, queremos lanzar una reflexión clara: ya basta de relatos únicos. Ya basta de usar el dolor como escudo para no rendir cuentas. Es hora de escuchar más, hablar menos y dejar espacio para que todas las verdades salgan a la luz. Y a ti, que estás viendo este vídeo, te toca decidir, ¿qué historia quieres seguir alimentando? ¿La del espectáculo que se repite en bucle o la de quienes por fin se atreven a decir lo que otros callan? Porque la televisión cambiará cuando tú, como espectadora, decidas exigir más. Más verdad. Más respeto. Y menos manipulación emocional. Si te ha removido este análisis, si crees que hay que seguir destapando lo que se esconde detrás del telón, suscríbete ahora. Deja tu comentario. Comparte este vídeo. Porque el cambio no empieza en los despachos. Empieza contigo.